Sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto volverlos a tener aquí en nuestras redes sociales para este ratico de conocimiento. Correa Consultores el día de hoy quiere, con su Departamento de Asuntos Legales y de Apoyo a la Gestión, de darles una charla que nos parece importante por el tema que se está tratando, por las cosas que se están haciendo, con todo el tema de contratación estatal, todos estos entes territoriales y departamentales, para que ustedes conozcan un poquitico de estos temas y seguramente dentro de nuestro público habrá clientes o personas que contratan con el Estado. Algunos tenemos un gran grupo de contadores que también sus clientes contratan con el Estado y pequeños empresarios seguramente que nos están viendo que contratan con el Estado. Por eso nos pareció importante mirar ese tema porque seguramente lo que viene con el Estado vamos a tener que pegarle muchísimo porque el Estado es el que va a quedar con alguna posibilidad de ayudarnos a contratar. Para el día de hoy vamos a contar con el apoyo de nuestro asociado en la firma, el doctor Rodrigo Flecha Ramírez. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y Gestión Pública de la ESAP. Tiene experiencia profesional de más de 25 años, de los cuales 15 años o más lleva trabajando el tema relacionados con la administración pública. Se ha desempeñado en algunas entidades del Estado, ha sido secretario de contratación, secretario jurídico, director de contratación, secretario de Hacienda, asesor interno y externo, gerente de empresa de servicios, entre otros. Entonces, la experiencia que tiene él en el nivel estatal, en el nivel público, pues es muchísima. Entonces, esperamos que con esto podamos también ayudarles a ustedes un poquitico con todo lo que se viene. Quedan ustedes con Rodrigo Flechas. Adelante, Rodrigo. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias al doctor Henry Correa Barón por haberme permitido hoy hacer una pequeña charla y compartir algunos de los temas que considero son de vital importancia en estos momentos y que es un tema transversal a todos los demás asuntos que en estos momentos están dentro del Estado. Para bien es sabido, pues el tema contable es muy importante en la vida pública y en la vida privada, como es el tema de la contratación pública. Hoy vamos a tocar el tema de los decretos, o el decreto mejor, que ha sido expedido por parte del Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia o de la pandemia por las cuales está padeciendo nuestro país. Como es sabido, una vez ha sido declarada la pandemia a través de la Organización Mundial de la Salud, de la cual pues el Estado colombiano no ha sido ajeno, el señor presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, declara el estado de emergencia social y económica en un principio durante un lapso de 30 días a través del decreto 417 del año 2000, del 417 del 17 de marzo de 2020. Este decreto es expedido con base en las facultades constitucionales que tiene el presidente, que están enmarcadas en los artículos 212 y 213 de la Carta Política, el cual señala que el presidente, en caso de que presente una situación de catástrofe, calamidad pública que afecte al territorio nacional o gran parte de ella, podrá declarar por un plazo de 30 días el estado de emergencia económica y social. La consecuencia de la misma, de tal declaratoria, es que durante el lapso
que dure la declaratoria de emergencia, el señor presidente, junto con la firma de todos sus ministros, puede expedir normas con fuerza de ley. Es decir, no tiene necesidad de acudir al Congreso y estos decretos, en el sentido material, tienen los mismos efectos que una ley de la República. Estos decretos tienen un control posterior constitucional automático por parte de la Corte Constitucional y también pueden ser objeto de control social a través de la acción pública de constitucionalidad que puede ser ejercida ante el máximo tribunal de lo contencioso, de la Corte Constitucional. Pues bien, como ocasión o como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia social, se expide el decreto 440 del 20 de marzo de 2020, por medio del cual se dan unas pautas, unas normas o un reglamento en relación con la contratación pública. Este decreto destaca lo siguiente, voy a ir desarrollándolo punto a punto. Primero, el decreto da por sentado que con ocasión de la declaratoria de emergencia del Estado colombiano a través del presidente, ocurre una de las causales para que las entidades del Estado puedan contratar con una de las causales que define la contratación directa, como lo es la urgencia manifiesta. Este es el principal consecuencia que tiene dicho decreto, es decir, que las entidades estatales puedan contratar de manera directa. ¿Qué se entiende por la contratación de manera directa para las entidades públicas? Dice que sin importar el objeto y la cuantía del contrato, siempre y cuando tenga una relación directa con las causas que ha ocasionado la declaratoria del estado de emergencia y la mitigación del mismo o la preservación de la vida relacionado con la propagación o la contención del virus, las entidades estatales a las cuales es aplicable la ley 80 del 93 pueden contratar de manera directa. ¿Cuáles son aquellas entidades que pueden hacerlo de manera directa? Aquellas que están enunciadas en el artículo 2 de la ley 80 de 1993. Para los contadores o algunos profesionales diferentes a los abogados, es sabido que la ley 80 del 93 es el marco de orden legal que regula la contratación en la administración pública. Esta norma ha sido objeto de varias reformas y de varias modificaciones, como son, por ejemplo, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y la ley 1828 de 2015, y ha sido objeto también de reglamentación a través de algunos decretos reglamentarios que para que lo implementen es de obligatoria implementación por parte de las entidades públicas. Cuando hablamos de las entidades públicas, hablamos de todas las ramas del poder público, la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama jurisdiccional y las entidades territoriales, digamos en departamentos, gobernaciones, alcaldías, municipios y las entidades descentralizadas. Bueno, la ley 80 del 93, que es el marco normativo que nos define los parámetros por los cuales las entidades estatales y los particulares que pretendan celebrar contratos con el Estado deben acudir a dicha normatividad, señala que hay posibilidades de contratar de manera directa en los siguientes eventos. Uno de ellos era, como lo decía al principio, cuando sea declarada la urgencia manifiesta. Esta es una de las causales para contratar de manera directa. El reglamento de la contratación directa está definido por el decreto 1082 de 2015, que señala cómo es el procedimiento que las entidades estatales deben seguir para efectos
de contratar de manera directa. Dice que lo primero es la expedición del acto administrativo por medio del cual se declara la urgencia. Es decir, que a pesar de que el gobierno nacional haya expedido el decreto 1417 de 2020, por medio del cual declara el estado de calamidad pública, el estado de emergencia, las entidades estatales diferentes a las que pertenecen al nivel central, es decir, los departamentos y los municipios, deben a su vez expedir un decreto propio por medio del cual se declara la urgencia manifiesta, amparado en las causales que fueron definidas en el decreto del Gobierno Nacional que declara el estado de emergencia, pues con ocasión del virus, con ocasión de la pandemia, para la preservación de los del público, para la contención de la enfermedad, para la mitigación y para adoptar medidas en procura de defender a la población más vulnerable. Entonces ya sabemos que está la causal, se expide el decreto por medio del cual se declara la urgencia manifiesta, el cual tiene dos hacia adelante, dos funciones, digámoslo así. Primero, pues, servir del marco legal para celebrar los contratos de manera directa sin acudir a los mecanismos o modalidades de la licitación pública, la selección abreviada o el concurso de méritos. Y por otro lado, cuando los ordenadores del gasto, llámese gobernadores, alcaldes, quieran modificar el presupuesto, no hay necesidad de acudir a la corporación, llámese asamblea departamental o llámese municipal, para hacer traslados presupuestales, sino dentro del mismo decreto puede adoptar esa herramienta para realizar los traslados presupuestales que a bien quiera dentro del presupuesto, solamente y exclusivamente para apropiar recursos que sean necesarios para la mitigación de la pandemia. En eso hay que ser muy contundentes y el criterio es ese. Bueno, entonces la ley, el decreto reglamentario señala que cuáles son los pasos que debe seguir o cuáles son las exigencias de orden legal. La causal, el objeto del contrato, definir cuál es el objeto del contrato que tiene que tener una relación directa, como se ha repetido, con la mitigación del virus, evitar su propagación y la atención a la población más vulnerable. Ese es el objeto del contrato. Entonces, ya definimos que es un contrato de compra-venta o puede ser un contrato de obra pública o un contrato de suministro. El presupuesto de contratación y las condiciones que le exigirán al contratista. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto es el dinero que la entidad piensa invertir en la compra, en la adquisición de unos productos, en una obra pública? Entonces hay que definir el presupuesto. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. Aquí hay que aclarar una cosa en el sentido que la norma señala que cuando la causal es la declaratoria de urgencia manifiesta, las entidades públicas no estarán obligadas a realizar los estudios y documentos previos. Esto lo dice el decreto 1510 de 2013, su artículo 74, que es tomado por el decreto 1082 de 2015. Es decir, que en este caso las entidades no tendrían la obligación de hacer los estudios y documentos previos. Pero ¿qué es lo aconsejable? En el sentido que es más pecar por exceso a tener problemas de aquí a mañana. Yo aconsejaría que independientemente que la norma no exija la elaboración de los estudios previos, los mismos se deben hacer. Los estudios previos es algo muy sencillo y va a ser antecedentes o la génesis del contrato que se va a celebrar adelante. Porque mire, ¿qué debe contener esos estudios previos? Debe contener la justificación legal y técnica. Entonces, la justificación legal pues está debidamente determinada por la urgencia manifiesta. El objeto de la contratación, como les decía anteriormente, es decir, si se trata de la adquisición de bienes y servicios, de la contratación de obras públicas o de la contratación de personal de apoyo a la gestión. De allí surge su denominación, si se trata de un contrato de compra-venta, si se trata de un contrato de suministro, de obra pública o de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. En segundo
lugar deben estar, deben determinar la, 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 la celebración de la elaboración del documento previo, los estudios previos y definir el presupuesto. Miren lo importante de la definición de un presupuesto. Cuando nosotros hablamos que se va a celebrar un contrato de compra-venta, por ejemplo, pues las entidades deben tener en cuenta los precios del mercado. ¿Cuáles son los precios? Si nosotros estamos hablando, sobre todo ahora, de la adquisición de unos mercados, de unos kits que pueden tener aquellos elementos de primera necesidad y que hacen parte de la canasta familiar, como son el aceite, el azúcar, el arroz, que en estos momentos tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales están adquiriendo por grandes cantidades para atender a la población más vulnerable, pues deben obedecer a unos precios que sean los precios del mercado, es decir, los precios de la compra y la demanda. Es decir, no puede ser que en una gran superficie o en un supermercado de tienda se compre un producto, por ejemplo, que una libra de arroz valga 1.000 pesos en un supermercado de gran superficie o en una tienda de barrio 1.200 y las entidades territoriales los adquieran en 2.000, 3.000 o 4.000 pesos. Eso no puede ser. Entonces, precisamente, a través de ese estudio previo y a través de los estudios de mercado, podemos definir de manera muy objetiva cuánto es el precio de los productos que va a comprar el Estado. No hay que olvidar que el decreto es muy reiterativo en el momento de señalar que el hecho de que le dé la oportunidad a las entidades estatales de hacer las compras de manera directa no quiere decir que los principios de selección objetiva y los principios de transparencia que deben respetar los servidores públicos más en estas situaciones de pandemia. Nosotros ya hemos escuchado a los diferentes organismos de control, los diferentes jefes de organismos de control, llámese Contraloría, Fiscalía General de la Nación o la misma Procuraduría General de la República, señalando que ha habido casos o eventos de algunas regiones del país, algunos departamentos, como es el caso de Arauca, Casanare, Atlántico, Putumayo, Guainía, de algunos municipios que han acudido a la figura de la contratación directa para la adquisición de kits o mercados para entregar a la población vulnerable a través de la contratación directa y con unos precios absolutamente exagerados que ni siquiera, o mejor, que superan a veces el 100% del valor del artículo. Para estos casos es importante precisar que cuando se hace el estudio del mercado y cuando se hace el estudio previo, las entidades tienen que tener en cuenta cuáles son los costos directos y cuáles son los costos indirectos. Los costos directos de un producto es lo que vale el producto en el mercado. Puede decir, si una libra de arroz vale 1.000 pesos, ese es el costo directo. El costo indirecto es el valor que tendría el producto para que lo adquiera un comerciante y se lo venda al Estado. No es ajeno, y lo sabemos, que los municipios y departamentos tienen una carga impositiva, la cual va directamente dirigida o el hecho agravable mejor es aquel producto del contrato. Entonces, por lo cual, si el contrato vale 1.000.000 de pesos, 100 millones de pesos, hay un porcentaje que en algunas entidades oscila entre el 15 y el 25%. Ese valor va ligado directamente al producto, que son aquellos gastos o erogaciones que tienen que hacer contratistas por efectos de la contratación con entidades del Estado, y es un costo que debe asumir el Estado, pero que es trasladado al contratista, al proveedor, para que él le entregue el bien o el servicio. Otro costo puede ser los costos de fleteo, costos de transporte, costos de embalaje. Una vez sumado el costo directo más estos costos, ese nos da un precio final al cual se le impone, usted le suma un máximo un 10%, que es la posible utilidad que pretende aspirar a recibir ese contratista. Entonces, de allí, pues haciendo ese estudio juicioso, pues muy seguramente los señores alcaldes, los señores gobernadores, los señores gerentes de empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de entidades públicas descentralizadas no van a tener inconveniente con los mecanismos de control.
porque finalmente, en caso de que llegue a suceder o que ocasione un detrimento al erario público, pues pueden incurrir no solamente en conductas que afectan el erario público, que son controlables o investigadas y sancionadas a través de la Contraloría General de la República o disciplinariamente a través de la Procuraduría General de la Nación, sino que pueden ser sancionables de orden penal por algún tipo de peculado o algo así. Bueno, los estudios previos se deben realizar, las entidades deben solicitar varias ofertas y esas ofertas o esas cotizaciones deben constar en el documento contractual. También deben, o sea, esto es importante porque es que ahora estamos viendo que contratan con asociaciones, con fundaciones que muchas veces no tienen la capacidad, la idoneidad, a pesar de que en este tipo de contrataciones tampoco se exige el registro único proponentes, que sí es obligatorio para el tema de las licitaciones públicas. No quiere decir que por ello no deban las entidades públicas verificar la idoneidad y de los contratistas al momento de contratar. En igual sentido, la contratación directa tampoco exige la constitución de garantías. Cuando el tema es de urgencia, no hay necesidad de acudir a las garantías, pero no porque no haya obligatoriedad de las mismas, no quiere decir que las entidades se puedan sustraer de la misma. Si yo me quiero proteger, tanto proteger a la entidad como proteger a mis mismos proveedores, debo exigir las garantías. Los contratos deben constar por escrito. Para estos casos, la norma inclusive facilita que dentro del término que dure el decreto vigente, estos contratos se pueden adicionar en más de un 50%. Los contratos, a su vez, junto con el expediente contractual, deben necesariamente publicarse en el portal único de contratación y, como decía anteriormente, los contratos no requieren de que estén no requieren que estén obligados a los contratistas en el ROC. Bueno, entonces ya hablamos que cuáles fueron las medidas que tomaron el gobierno nacional para este tipo de actuaciones. Entonces ya le dio la posibilidad a las entidades de contratar directamente. ¿Cuál fue otra obligación o cuál fue otra prerrogativa que trae el decreto reglamentario? Dice que la suspensión de las audiencias programadas por las entidades en las cuales no sea posible la opción de mecanismos de participación a través de la vía virtual. Como sabemos, pues hay un toque de queda, las entidades públicas han cerrado la atención al público, entonces no se podían llevar adelante ese tipo de audiencias de manera presencial, por lo cual las entidades deben adoptar mecanismos para que las mismas sean virtuales. Para el año 2020, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compreficiente, señaló que a partir del 1 de enero del presente año, todos los procesos de contratación, las entidades públicas debían contratar utilizando el mecanismo del SECOP2. Para los que estamos familiarizados o hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Estado, o bien sea como funcionarios o bien sea como contratistas, sabemos que existía el SECOP, que ahora se llama el SECOP1, a través del cual las entidades publicaban las diferentes modalidades de contratación, como era la licitación pública, la selección abreviada y los concursos de méritos y la misma contratación directa. A partir del año 2020, las entidades deben contratar absolutamente a través del SECOP2, que ese SECOP2 da la posibilidad de que todos los documentos sean presentados por vía electrónica, tanto los pliegos de condiciones de los contratos como las propuestas que puedan presentar los contratistas. Sin embargo, hay unos procedimientos que la norma exige que sean de manera presencial, como son las audiencias públicas. Hay dos tipos de audiencias en las licitaciones públicas: la audiencia de aclaración de pliegos, la audiencia de estimación de riesgos, que deben realizarse de manera presencial, y la audiencia de adjudicación. Y en la selección abreviada también se puede realizar la subasta inversa de adquisición de productos con condiciones técnicas uniformes, las cuales se deben realizar, se deben suspender y no se pueden realizar de manera presencial y deben acudirse a los mecanismos de los medios electrónicos. Seguidamente, el mismo decreto estableció también
que no se podrán realizar en adelante los procedimientos sancionatorios a cargo del Estado. La contratación pública le permite a las entidades estatales la adopción de mecanismos para hacer cumplimiento del objeto contractual. Esto le da unas posibilidades o unas cláusulas de exorbitancia que rompen el derecho común, es decir, unas prerrogativas que solo la tienen las entidades estatales al momento de la celebración y de la ejecución de los contratos. ¿Cómo las ejercen? A través de los procedimientos sancionatorios. Los procedimientos sancionatorios es la posibilidad que tiene la entidad de, 1, multar a un contratista, 2, de declarar un incumplimiento y 3, de declarar la caducidad. Cuando sucede alguna de ellas, alguna causal, la entidad debe convocar a los contratistas para unas audiencias que son presenciales. Estas audiencias, los contratistas pueden ir acompañados de su apoderado o su abogado de confianza para ser parte dentro de la misma. Entonces, como no se pueden hacer presenciales o las tienen que suspender las que estaban en curso, y para que puedan proseguir o abrir una adicional, tendrían necesariamente la obligación de acudir a los medios tecnológicos, es decir, a través de vía web, dando la posibilidad del derecho a la defensa del debido proceso. Los procesos sancionatorios están definidos como: 1, puede ser la imposición de multas; 2, la declaratoria de incumplimiento; y 3, la caducidad. La imposición de multas, la declaración de incumplimiento y la caducidad. Digamos que la multa es la combinación al cumplimiento del objeto contractual y no puede sobrepasar más allá del 5% del valor total del contrato. El incumplimiento, que puede ser parcial o total de las obligaciones contenidas en el contrato, y que da lugar a que el contratista sea sancionado con la declaratoria de incumplimiento, sea reportado este incumplimiento en el registro único de proponentes y además le corran la cláusula de incumplimiento de la garantía que haya debido suscribir con el Estado. Y la tercera es el procedimiento de caducidad, que lo puede hacer la entidad cuando verifique que haya un incumplimiento que pueda poner en riesgo las obligaciones del contratista de manera grave, que afecte de manera directa el contrato y tenga la posibilidad de conducir a su paralización. La caducidad es la máxima sanción que puede recibir en un momento dado el contratista, ya que las consecuencias de la declaratoria de las mismas señala que da las consecuencias: 1, da por terminado el contrato; 2, ordena la liquidación del mismo; 3, declara el siniestro en cumplimiento; y 4, configura la inhabilidad para contratar con entidades del Estado por más de 5 años. Otra de las prerrogativas o de las obligaciones o de las funciones que trajo este nuevo decreto señala que las entidades, es la posibilidad de que las entidades suspendan los procesos de elección y revoquen inclusive los mismos. Entonces dice, las entidades, después de que ha sido declarada el estado de emergencia, mediante acto administrativo motivado en cada proceso de selección, pueden suspender los procesos de selección. Igualmente podrán revocar los actos de apertura, siempre y cuando no hayan sido presentadas las ofertas. Esto le da una posibilidad a las entidades de prepararse para adoptar mecanismos que permitan que los oferentes puedan acudir a mecanismos también por la vía de los medios electrónicos a presentar sus ofertas. Pero como le decía anteriormente, los contratistas y las entidades estatales sobre todo tienen habilitado el portal del SECOP 2, donde pueden presentar sus ofertas y se pueden realizar las diferentes audiencias que señala la norma. La norma también trae la posibilidad de adicionar los contratos. Señala las entidades que hayan celebrado contratos
que tengan como objeto la mitigación del virus o la evitar su propagación. Podrán adicionar estos contratos sin límite de cuantía. El artículo 40 de la ley 80 señala que los contratos estatales no se pueden adicionar en más de un 50%. Cuando estos contratos tengan que ver con las causas que originaron la celebración de los mismos, las entidades pueden adicionarlos por más del 50%. Ahora bien, otra pregunta que nos pueda saltar. Las entidades públicas pueden celebrar la totalidad de los contratos o la adquisición de bienes, la adquisición de servicios, la adquisición de obra pública a través del procedimiento de contratación directa. La respuesta comúnmente es no. Única y exclusivamente rige la contratación directa a aquellos contratos, a aquellos posibilidades de adquisición de bienes, de servicios o de contratación de obras públicas que tengan como objeto la mitigación del virus, la preservación del orden público y obras que, pues, que tengan que ver directamente para evitar la propagación de la pandemia. Veamos lo que se hizo un repasón supremamente rápido, pasando por los diferentes eventos que tomó el decreto nacional para efectos de determinar cuáles son las medidas que han sido adoptadas por el gobierno nacional para efectos de que los administradores, llámese alcaldes, gobernadores, gerentes de entidades públicas descentralizadas o hasta el mismo gobierno nacional, para adoptar mecanismos que les faciliten de alguna manera la posibilidad de atender una emergencia. Una licitación pública hoy día en Colombia fácilmente se puede estar demorando desde el momento de su inicio hasta el momento de la adjudicación 2 meses. Y estos tipos de situaciones de caso fortuito, de fuerza mayor, pues obviamente que no da la posibilidad de que un administrador se espere 2 meses para mitigar o para preservar o para tratar de sobrepasar una situación como la que nos está sucediendo en este momento. Por eso la misma norma ha creado herramientas como son la posibilidad de contratar directamente. Pero esta discrecionalidad en ningún momento implica que las entidades se lleven de paso la posibilidad de celebrarlos por fuera de los cánones de la legalidad del orden público. Es decir, no pueden violar los topes, los precios, absolutamente nada, porque pueden recaer en unas conductas que son reprochables desde el punto de vista legal. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Señor. Con esto queremos dar 2 minuticos que nos quedan de tiempo si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud respecto al tema. Si no alcanzamos a contestarlas por acá, recuerden que por nuestras páginas, por nuestras redes sociales, página de correaconsultores.com.co, por nuestra Facebook, por Instagram y por YouTube estaremos poniendo también el video. Agradecerles a ustedes su tiempo, el tiempo suyo, Rodrigo, por su rato. Creo que es importante porque en este momento muchas de los estados, de los departamentos y municipios se están moviendo con estos contratos y lo que estamos tratando aquí de darles es, ustedes como contratistas y también ustedes como personas que están encargadas de la parte jurídica, legal, tengan en cuenta esto que les está recomendando del doctor Rodrigo Flechas. Sin más preámbulos, creo que no hay preguntas por ahora. Queremos agradecerles el tiempo. Estamos pendientes para el día miércoles, nuestra próxima charla, y esperamos que esto les haya servido. Hasta una próxima y muchas gracias por su tiempo. Bueno. Gracias, Rodrigo. Bueno, encantado.